Economista. Muy buenos días, le doy la bienvenida, economista Danilo Carrera. Washington Delgado lo saluda. Muy buenos días, señor Delgado, encantado de estar en su programa. Gracias por la invitación. Bien, entonces también quedamos a la espera que el doctor Alfonso Zambrano Pasquel se enlace, seguramente lo está haciendo en estos minutos. Economista Danilo Carrera, ya está establecido el proceso del caso Encuentro. Yo quisiera comenzar con la parte personal. ¿Cuál es su reacción sobre esta teoría de la Fiscalía General en el caso Encuentro, que sostiene que usted lideró una red de corrupción para obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos con el Estado? Bueno, para contestar esa pregunta, yo tengo que hacerle algunos antecedentes. Esto comenzó en el mes de enero 9 del año 2023, cuando el apóstol, el señor Boscán, manifestó que yo era el padrino, el jefe, el líder de una red de corrupción que trataba de buscar empleos públicos o de contratos para personas y beneficiarnos personalmente o en el grupo. Esto fue el 9 de enero que un policía, muy atento, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, grabó lo que dijo Celíbano Boscán, lo presentó el juez lo presentó el jueves a la fiscalía, y el juez por la tarde ya estaba ya se inició un juicio contra mí. Eso fue el 9. Pero el día 10, un día después, el propio señor Boscán dijo que realmente él no podía dar las pruebas. En la fiscalía no podía dar información porque tenía que proteger al informante, y que venía de fuentes humanas, pero no podía hacerlo. Entonces le dijeron, presente usted las pruebas. Entonces yo no tengo pruebas porque las he destruido. En ese momento, hace 20 meses, yo debía estar afuera, debió archivarse el proceso, porque el mismo delator había dicho que no tenía pruebas. ¿Qué pasó después? En este grupo de 9 personas, constituido por supuestamente lo que se llama esta red de corrupción, organización de corrupción, el señor Chávez, que falleció, el señor Hernán Luque, que está en Argentina hoy en día, el señor Picasa, que está dando frente como yo aquí, los dos únicos de los 9, 3 que están fugados y 3 que han sido sobreseídos en la mitad del camino del proceso, los señores Orbe, Bueno y León. Cortázar, que supuestamente era la fuente informativa, dijo que eso jamás le había dicho de delincuencia organizada al señor Boscán, y que no me conocía personalmente, y que me conocía porque era un hombre que estaba en el deporte, en orden público, de cierta forma, todo el mundo lo conocía. El señor Masur dice lo mismo, que nunca conocía nada de una organización criminal, y que personalmente tampoco me conocía, y que no existía nada sobre delincuencia artificial. Otro momento en que yo fui dado a ser sobreseído. El señor Boscán tuvo otra declaración antes de la reunión preparatoria, diciendo que la fiscal no ha hecho nada de lo que yo dije. Ese juicio se va a caer porque no ha hecho ninguna investigación. Y el hecho real es que cuando hubieron estas sesiones que se llaman, ¿cómo se llama? Audiencias, lo que se conoce públicamente es lo que dice la fiscalía, lo que ataca a la fiscalía. ¿Alguna vez ha visto usted que yo he dicho algo después de la mentira que ha dicho la fiscalía? O mi abogado ha dicho algo después de, bueno, sí, después la fiscalía. Él ha dicho claramente, aquí no hay ninguna prueba de que se pueda decir que Danilo Carrera es un líder de una organización criminal. Obviamente yo tengo que ser el líder en este momento, porque si no hay líder, no hay organización. ¿Pero qué constituye esta organización hoy día? Solo de 2 personas, los demás no existen, están fugados. Entonces, por favor, ¿a dónde queremos llevar este asunto?
Se desconoce totalmente mis antecedentes y estamos con los antecedentes del señor Boscán, quien le quitaron el premio que le iban a dar rey de España por las buenas investigaciones que hacían, porque eran falsas, y en vez de dárselo ni siquiera llegaron a eso, sino que le dijeron hasta ahí nomás, usted ha sido falso. El señor Boscán tiene un antecedente que yo no tengo. De acuerdo. Economista Danilo Carrera, ya con esta introducción pasaríamos a presentar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, su defensor. Luego continuamos con usted porque tengo otras 2 o 3 preguntas dentro del juicio, obviamente, pero que también tiene que ver con el aspecto personal suyo. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, también muy buenos días. Ante lo que presenta, lo que expresa el economista Danilo Carrera. Quiero también agregar que dentro de estas 2 audiencias que ya se han dado, la fiscal a cargo del caso Encuentro, Luzmila Yugya, ha presentado primero 9 testigos y 2 peritos. Y el día martes, la semana anterior, sumó 2 testigos más y 7 peritos. Es decir, en total estamos hablando de 9 peritos y 11 testigos. Y aquí específicamente, ellos dicen haber realizado pericias de reconocimiento de evidencias, informes de inspección y pericias de informática forense, y pasaron también por la presidencia y vicepresidencia de la República para fundamentar que el economista Danilo Carrera y Antonio Clemente I.M., el gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, habrían adjudicado contratos. ¿Cuál es su posición jurídica, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en la defensa del economista Danilo Carrera? Washington, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, la mejor respuesta y la mejor defensa es que la prueba puede ser testimonial, pericial, documental, instrumental, etcétera. Una persona, y en este caso el economista Danilo Carrera, no tiene que probar nada, porque el estado de inocencia, ¿verdad?, nos protege a todos los ciudadanos, al más grande, al más pequeño, al mediano, etcétera, por mandato constitucional. La carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Y usted, don Washington, hace referencia a lo que la Fiscalía ha publicitado. Declaraciones de policía, informes policiales, testimonios, peritajes, seguimientos, sí, eso consta en el proceso. Pero esos seguimientos, esos peritajes, esas grabaciones, ninguna lo vinculan al economista Danilo Carrera. Es posible que en esas grabaciones se haga referencia a otras personas. Y mencionaría porque, lamentablemente, en Ecuador, el Ecuador de hoy, los jueces están disponiendo que a los medios de comunicación les impiden poder transmitir las audiencias en vivo como debiera ser, para que haya un conocimiento ciudadano. Y sobre esto, mire, la Corte Subnacional de Ecuador tiene un canal en YouTube y cuando quiere, abre la señal. La Corte en el Perú hace lo mismo. ¿Para qué? Para que la audiencia social sepa cómo se está manejando la justicia. Lo que dice aquí los jueces, señores, despejen la sala. Pero, y solamente mencionaría un caso histórico, Estados Unidos, el caso Botacino. ¿Qué hizo el juez de ascendencia japonesa? En ciertos casos, y solamente en ciertos casos que tenían que ver con la intimidad, que la maltrataba, que era infiel, despejen la sala, porque tenía que ver con aspectos de la intimidad. En los demás casos la audiencia fue pública. En Ecuador no hay un respeto a la publicidad y se dice en la Constitución los juicios son orales, públicos y contradictorios, porque lo que aparece en la prueba que presenta la Fiscalía no existe ningún vínculo que haga creíble que el economista Danilo Carrera era líder de una organización criminal, porque, don Washington, una organización supone estructura, reparto de trabajo, reuniones, ideación, planificación, organización. Todo eso es parte de la delincuencia organizada. Eso no existe. El economista Carrera no se reunió con nadie. Conocía a Cherres por una antigua relación por el tenis, ¿sí? Conocía a Luque Lecaro porque él trabajó hace muchos años en el banco. Pero jamás no hay una sola conversación que permita deducir. Primero, no es verdad que hubiese recomendado a nadie para ningún cargo. Eso no es verdad. Pero este proceso tampoco es por tráfico de influencia, sino por presunto acto de corrupción, relacionado a ¿qué? A la contratación pública. Claro. Y aquí es importantísimo, para beneficio de todos, no hay un informe de Contraloría
quería que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso hubo algún acto doloso en la contratación pública. Es decir, se está manejando lo que yo llamo falacias argumentativas, con todo el respeto para la Fiscalía, por supuesto que sí. Y sobre esto quiero ser enfático. Yo pienso que la Fiscalía actuó bien en otros casos. Por ejemplo, Metástasis, que permitió descubrir el proceso de corrupción institucionalizado con la presencia de malos abogados, algunos malos fiscales y malos jueces, más allá que haya manipulado el valor que tenga los delincuentes arrepentidos. Ese es otro tema. Pero aquí la Fiscalía, si actuase con objetividad, la objetividad es buscar elementos de cargo y de descargo. Y algo importantísimo, el testimonio que rindió don Danilo Carrera, a quien el juez hizo bien y le dice, oiga, usted tiene derecho a guardar silencio, sin que el hecho que usted guarde silencio signifique de alguna manera que eso pueda ser utilizado en su contra. Y el economista que dijo, es extraordinario y estoy pidiendo yo copia certificada de la audiencia para poderla hacer pública, porque él intervino durante casi 30 minutos y aclaró lo que ha comentado hoy día el economista, lo que va a comentar y lo que yo pueda comentar, lo dijo de manera absolutamente diáfana y clara. Y yo le dije con todo conocimiento al juez, señor juez, el testimonio del economista Danilo Carrera es un medio de prueba y de defensa a favor de él. Y con todo respeto, si la señorita fiscal dice que no tiene importancia, tiene que decir por qué no tiene importancia. ¿Por qué el economista pudo mentir? Pero es que lo que no existe en el proceso, como decía ese gran fiscal que seguramente usted conoció, Edmundo Durán Díaz, lo que no existe en el proceso, lo que no está aprobado, no permite una condena. Entonces, dice 10 pruebas, hoy día 100, 280, hace un boletín de prensa, la fiscalía, porque no aparece nadie públicamente de la fiscalía a decir si existiera don Washington, una sola, un solo indicio. A ver, Danilo Carrera se reunió con Juanito Pérez y acordaron esto. Eso no existe. Yo ahí le planteo, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, para esto le planteo dos asuntos. El primero, que usted ha mencionado que la Fiscalía no tiene el caso, no tiene un caso. Y también se ha referido a que alguna prueba que presenta la fiscal Yuya se refiere al caso León de Troya. Ahí le pregunto primero, el tema es que ellos han unido los dos casos y ahora se llama encuentro, y ahí le dejo la inquietud. Y segundo, también está muy, yo no sé si de moda en estos días, de hablar de los autores directos y los autores mediatos, es decir, el intelectual. ¿Será acaso que por allí también la fiscal está relacionando al economista Danilo Carrera? De ser así, ¿cuál es su posición? A ver, veamos lo último. No basta que se diga que una persona es autor. Y yo en realidad me tomé el tiempo de explicar durante mi alegato final que la Fiscalía utiliza categorías sin fundamento. Cuando toda decisión, toda resolución del poder público, incluyendo la de la Fiscalía, tiene que ser motivada. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser fundamentada o razonada, y lo ha dicho la Corte Constitucional de Ecuador. Es decir, cuando se menciona un medio de prueba, declaró, por ejemplo, Juan Pérez, pero ¿qué dijo Juan Pérez? Lo que dijo Juan Pérez, ¿lo menciona al economista Carrera? No, nadie que haya declarado lo menciona. Y por tanto, lo que usted anotó, Washington, fíjese que en el imaginario colectivo se ha construido la idea de que el caso León de Troya, que tiene que ver con tráfico internacional de drogas, que tiene que ver con la mafia albanesa, ¿ya? Que el caso León de Troya está relacionado con el caso Encuentro, por delincuencia organizada. No, hay una percepción equivocada. ¿Por qué? Porque en un momento dado la Fiscalía tomó partes del caso León de Troya y los agregó al caso Encuentro. Cuando se discutía en etapa intermedia, antes del llamamiento a juicio, y se hablaba del caso León de Troya, yo le dije al juez, y está grabado, en mi intervención en ese momento le digo, señor juez, hasta donde sabemos, no se acumularon, que es lo que técnicamente procede. Puede haber un concurso de delito, 1 más 1, 2, se acumulan porque tienen relación con el objeto y con las personas. Pero es que la Fiscalía puso copias del caso León de Troya, pero que no fueron acumuladas. O sea, este proceso no tiene nada que ver con el caso León de Troya,
sino con el caso encuentro presuntos actos de corrupción en la administración pública que habrían estado lideradas por don Danilo Carrera. Ese es en concreto la acusación de la Fiscalía. Y en el caso León de Troya, que es lo grave, que se trajo elementos probablemente de pruebas del caso León de Troya. Y recuerdo un teniente Alarcón, cuando él declara aquí en el caso contra don Danilo, y se le hace la pregunta, pero esta investigación suya está relacionada al caso Encuentro de corrupción. No, mi investigación está relacionada al caso León de Troya. Lo dijo el propio teniente llevado por la Fiscalía. Entonces, por eso digo, hay una manipulación de la prueba, y lo que hace la Fiscalía, con toda la consideración, emite un boletín de prensa, 280 pruebas. No las tiene y por eso no las puede exhibir. Y en el otro tema de la autoría, ¿verdad? Le digo simbólicamente, ya usted me tomó la lección, pero es bueno, porque se habló, mire, el autor material o directo es el que comete el delito de propia mano. Pensemos que alguien lo contratan para que mate, ese mata autor material. El autor intelectual es el que está atrás del autor material. Y usted dijo bien, el autor intelectual sería tal vez esto que le quieren imputar. No, porque incluso el llamamiento a juicio es por autoría directa. Ni siquiera dicen, yo le di a los jueces, con todo el respeto, ¿cómo es este? Que se habla de autor directo, ¿verdad? Los que cometen el hecho. Y se dice que el economista Carrera es el líder. ¿Cómo es eso? Claro, por eso la pregunta. Porque, o sea, si es acusado como líder de una organización, porque ya lo reconoce que sí eran conocidos, cercanos o amigos, etcétera. El caso es que allí viene la relación, por eso la pregunta, y usted tiene todo el espacio en este momento para dejarlo claro, que puede y existe en el Código Penal el autor intelectual, pero aquí usted lo ha demostrado y lo está diciendo y lo ha dicho también la audiencia, que no hay un video, que no hay una comunicación, que no hay, etcétera, etcétera. O sea, la prueba que demuestre que hay el autor intelectual. Continúe, doctor. Así es, mire, y esto tiene historia, porque en el año 1962, simplemente para conocimiento de la audiencia, se juzga a Adolf Eichmann, criminal de guerra nazi. Lo juzgan los israelitas que lo secuestraron de Argentina. Lo ahorcaron, lo juzgaron. El más importante penalista lo ahora presente, que sigue vivo, el profesor Claudio Roxin, él es un gigante como de 2 metros, más de conocimiento, y está en 90 y pico de años, pero muy lúcido. Él hace un gran aporte y él da nacimiento a una teoría que se llama, autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, que es lo que le aplicaron a Fujimori en el Perú. Porque decían, Fujimori era el autor que estaba, o autor de escritorio, como le llaman también, que daba las órdenes y otros las cumplían. Y ahí en la autoría inmediata tiene que haber el dominio de un aparato organizado de poder, ¿ya? Por eso autoría por dominio. Hay autores que van a cumplir con las órdenes, que son los materiales, que son fungibles, como en Alemania nazi, si no era el teniente era el capitán, eran intercambiables por la fungibilidad. Y hay un apartamiento del Estado de Derecho. Además que el régimen nazi, la elevada disponibilidad para cumplir las consignas del Partido Nacional Socialista Alemán, etcétera. Y recuerdo algo, en la propaganda del nacionalsocialismo alemán, y usted que hace comunicación lo sabe mejor que yo, el ideólogo del pensamiento alemán, ¿ya? El gran comunicador Goebbels, hay los 11 principios, ¿ya? Y uno de ellos lo está utilizando la Fiscalía. Yo lo dije el otro día con toda consideración. ¿Qué decían ellos? Uno de los principios. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Puede crear la sensación de verdad, claro. Doctor, solo una acotación, ¿no? En el juicio de Eichmann, que fue en Israel con la ley israelita y no lo hicieron en Nuremberg, allá en Alemania, por el tema justamente de que ahí le habían concedido la libertad a algunos otros que eran acusados como autores mediatos. Doctor, permítame regresar con el economista Danilo Carrera. Con todo este tema, queda claro que a usted no lo acusan, economista, como un autor intelectual, sino directo, líder de esta organización para obtener contratos públicos. Yo le pregunto algo, y con toda la delicadeza del caso,
También en el tema político se introdujo este tema para acusar a Guillermo Lasso, etcétera, etcétera, a su cuñado. ¿Cree usted que el seguimiento que hace ahora la Fiscalía obedece quizás a una presión política cuando se ha dicho que no se ha continuado este proceso? Se acusa a la fiscal de no haber seguido en el caso Encuentro y sí direccionado a otros casos contra Revolución Ciudadana y sus allegados, etcétera. ¿Cree usted que esto ha influido? ¿Cómo lo siente en lo personal? Dos preguntas. Yo quiero comenzar. Yo he dicho algo sobre el señor Boscán. Es un nuevo Pancho Jaime de la ciudad y del país. Conozca algo de mí también. Yo he sido primer decano del director de la Escuela de Administración, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. He estado en la Universidad Católica, donde se estableció el pensum universitario. He estado en la Escuela Politécnica de Litoral como profesor y donde hice el estudio para hacer el nuevo campus universitario. He estado en el sector público de gerente del Banco Central, subgerente general del Central, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Comercio, Industria e Integración en el sector público. Me he integrado al sector privado después, he estado en Corporación Financiera, en COFIEC, en algunas instituciones financieras, llegando a lo que he estado en 46 años dedicado al aspecto financiero, junto con mi cuñado, el señor Guillermo Lasso, expresidente de la República. Tengo 85 años. ¿Usted cree que a los 85 años de una vida acomodada que me la he hecho trabajando, me voy a invertir mi dinero o invertir mi prestigio, mi dignidad y de mi honor metiéndome en unas cosas ilícitas? Una cosa es que haya tenido conversaciones con el señor Cherre. Él puede haber tenido 100 amigos. Conmigo era relacionado con el deporte. Y probablemente eso no se puede, eso nadie puede decir lo contrario porque está muerto. Probablemente usó mi nombre pensando que yo era el poder detrás del poder. Un mal amigo para mí. Eso sucedió. Pero podría yo ser un actor intelectual de nada si no he trabajado ilícitamente en nada, que nadie puede decirme absolutamente nada. Y donde yo he salido con honores. Hasta el Congreso Nacional me ha condecorado, señor Delgado. Entonces usted está hablando con una persona totalmente diferente al señor Boscán. Respecto a la relación política que ha habido, claro, ¿cómo se llama? Es política el momento que nació el problema, el caso, pues, ¿acaso el eslogan del partido, el señor Lasso, no era entrar de Encuentro? Y no es actualmente este proceso es llamar Encuentro. Yo no entiendo hasta que un hospital se va a llamar Encuentro, una cárcel, perdón. Entonces había un exopolítico que necesitaba un trofeo de un hombre distinguido, conocido por la sociedad, ¿no? Si es corrupto él, será también corrupto el gobierno. Pero en el gobierno de él, no una persona que sea su pariente, y la única persona que fue nombrado que yo conozco por él, declarado por él, es el señor Luque. Es el único. Él lo declaró, yo lo nombré. Yo he ido a la fiscalía 4 veces a declarar. Nunca me he fugado del país. Y cuando he viajado, viajé 2 veces, di cuándo entraba y cuándo salía, antes que me pusieran el arresto domiciliario, el arresto carcelario, ¿no? Entonces yo le he dado todo las facilidades a la fiscalía. 4 cosas se me investigaron y está en los expedientes. Eso no se toma en cuenta en el momento de evaluar si soy culpable o soy inocente. Se me dijo que yo había hablado con el general Arauz. Sencillamente, fue a mi casa a pedirme que le consiga una cita con el presidente. Yo me hice loco y después él me buscó en el Bankers Club. Él me buscó. Y le digo, lamento mucho, no te puedo ayudar.
terminado el asunto. Otro asunto está en los expedientes, que yo he pedido al señor Iván Correa, secretario de la Administración, que el Ministerio de Finanzas transfiera los fondos a la Federación Ecuatoriana de Tenis que le estaba debiendo. Es una cosa institucional de las 44 federaciones que hay que le piden, esto está atrasado, por favor, mándenme la plata. Esa no es plata para Nilo Carrera, esa es plata para la federación. Era justo y esa era mi obligación como presidente de una federación. Después recibí una llamada del presidente del Comité Olímpico de Perú, que atiende a mi yerno, que tiene un proyecto. Lo atendí, era un asunto de mejorar, purificar el agua, y yo no entiendo de eso. Te lo voy a recomendar. Habla con el vicepresidente que se encarga de salud. No lo recibieron, le dijeron que no le interesaba el proyecto y se terminó ese caso. No hubo ningún resultado. Y después un amigo del box, porque todo ha sido aspecto deportivo, que le ayude a un amigo a conseguir ¿cómo se llama? Se ha presentado en la licitación y que tiene buen chance de ganar. Yo le dije, no te puedo ayudar en eso. Y él lo ha declarado en las plata. Él fue a declarar en la fiscalía en Quito lo que yo le había dicho. Dice, todo está desvirtuado. Yo a los 85 años lo que he conseguido es estar preso aquí por 10 meses. Causándome un problema de salud, donde tengo un marcapaso, yo siempre he gozado buena salud y deteriorándome mi salud todos los días. Eso es lo que he conseguido con esto. La justicia ha sido cruel conmigo. En varias ocasiones debió dejarme absolverme. Cuando el señor Boscán dijo que había destruido los elementos de prueba. Cuando el señor Cortázar y Mazú me dijo que ni conocía y que no existían una organización de criminal. O en el momento que el propio Boscán antes del juicio declara esto va a ser un fracaso, no va a la fiscalía, no hizo nada para conocer bien el caso. Eso se le ha explicado perfectamente en la audiencia fiscal. Pero ¿qué sale el día siguiente? No, el boletín de la Fiscalía General del Estado diciendo de qué se me acusa. Pero no dice lo que yo digo, no dice lo que mi abogado dice. Entonces el público, yo quiero decir a través de usted, a todos que conozcan la verdad, los miserables que han sido conmigo. Y yo espero que en este momento mal que estoy pasando, que los jueces que van a actuar sean independientes y sean objetivos e imparciales. Mi padre fue juez, usted conoce perfectamente quién era, presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas por más de 30 años. Y él me decía, lo más difícil de un juez es buscar la verdad, porque es la vida o la muerte de una persona, es la dignidad, el honor, lo puede uno en un momento enterrar a un individuo que ha cumplido con la ley y nunca ha sido ilícito. El juez tiene que ser, si no va a llevar un peso toda la vida en su conciencia si falla equivocadamente. Yo tengo esa moral, ese principio de toda la vida, y no a los 85 años verme involucrado en esto, donde mi prestigio se ha derrumbado y me ha hecho mal la justicia contra mí. Claro, en este momento políticamente, si yo salven en la última reunión, Danilo Carrera el líder, ya no éramos los líderes, casi yo, ya no, en ese momento solo yo era el líder, porque si a la líder se le acusa y se le condena, está muy bien, pero si se le absuelve, se cae otra vez total el proyecto, claro. el proceso. Economista, para concluir, realmente la ciudadanía que ha escuchado, lo ha escuchado usted. Y usted se me adelantó a la última pregunta justamente que le iba a hacer con todos estos antecedentes, todo lo que usted ha compartido en aspecto personal, lo que el doctor Alfonso Zambrano, su defensor, también ha compartido en la parte netamente jurídica. Era, ¿qué espera usted de la justicia ecuatoriana? Usted ya lo acaba de decir, la justicia por eso tiene esa venda en los ojos que no debe ver personas, economista. Sin embargo, a la hora, usted está en una posición, o estuvo en una posición bastante, yo diría, de la expectativa, ¿no? Por ser el cuñado
del presidente Guillermo Lasso, a quien se lo persiguió también en la Asamblea, luego optó por la muerte cruzada, en fin. Este tema es duro y sí, yo creo que todos los que estamos en este asunto, en el periodismo y también los que nos están escuchando, nuestros amigos oyentes que saben que este medio siempre busca la verdad, estamos esperanzados en que se haga justicia. Solo para concluir en este aspecto con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ¿considera usted que a pesar de toda la situación que vive la función judicial, que pueda apelarse a que los jueces vayan en contra de las presiones políticas, en contra de cualquier otra circunstancia, netamente para establecer única forma de salir adelante con la verdad, doctor Zambrano? Sin duda, porque un Estado, el Ecuador se proclama como Estado constitucional de derechos y de justicia. El Estado constitucional es más que el simple Estado de derecho. Y los jueces, de acuerdo con la Constitución nuestra, tienen que actuar, como bien dijo el economista Carrera, con objetividad, con independencia, con imparcialidad. Y yo le agrego dos componentes, con conocimientos y con probidad. Porque las presiones políticas lamentablemente se dan en circunstancias, además que estamos ya en un proceso electoral. Así es. Entonces, bajo el argumento de que X persona dice que hay que combatir la corrupción, yo digo, sí, combata la corrupción que es real, no la corrupción forjada, no para obtener réditos políticos. ¿Por qué? Y para concluir, ¿por qué el economista Danilo Carrera es vulnerable? Yo he mencionado otra vez, lo repito con usted, un criminólogo inglés, David Chapman, hablaba de la teoría del chivo expiatorio. A alguien hay que perseguir. Y mi amigo Raúl Zaffaroni, uno de los más importantes penalistas a la hora presente, yo me sumo a lo que dice Raúl. La teoría de la vulnerabilidad. ¿Cómo es que una persona con el prestigio que tiene don Danilo, con la vida que ha hecho, una vida ejemplar a la que el país le debe muchísimo, cómo es que un día es perseguido? ¿Por qué la vulnerabilidad? Por la condición de cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Claro. Entonces, es que no hay otra explicación posible. Se volvió vulnerable por una razón familiar. Y la factura, hasta hoy la sigue pagando. ¿Qué es lo que demandamos? Que los jueces actúen como corresponde actuar, libre de presiones, y reconozcan que la Fiscalía nunca tuvo un caso y que tampoco tiene pruebas contra don Danilo para tratar de esforzar por la expectativa política una eventual condena. Sí, ¿no? Y finalmente haber dado la cara, haberse presentado ante la Fiscalía, justamente tiene la oportunidad el economista Danilo Carrera, y con su auspicio como abogado, de demostrar que es inocente. Y eso también la ciudadanía estará a la expectativa. Es la oportunidad que se tiene. Cuando hay acusaciones, hay que presentar el descargo y demostrar que la acusación es falsa. Voy a agradecerle a los dos. En todo caso, nos han concedido esta entrevista en beneficio de un tema más que es tan importante para el futuro del Ecuador, y especialmente en el asunto político, lastimosamente siempre mezclado, también manejando la parte económica, la parte social, y en este caso a la función judicial. El economista Danilo Carrera, lo dejo con su despedida, y también al doctor Alfonso Zambrano. Economista Danilo Carrera. Soy un hombre inocente, no hay ninguna prueba contra mí. Yo debo de ser sobreseído totalmente. No he sido partícipe de ningún acto ilegal en toda mi vida. He demostrado y será lo que se haga va a ser en contra de mi edad, en contra de mi honor, en contra de mi profesionalismo. He trabajado en la banca 46 años junto a Guillermo Lasso, y los hemos hecho, y tenemos el segundo banco comercial más grande del país. Yo no lo puedo votar por la borda por ninguna razón, y menos con estas injurias y calumnias que se me ha hecho ya, y se me ha dañado mi vida ya por 10 meses metido en esta cárcel. ¿Qué es cárcel? Porque aquí hay 4 paredes y una puerta de hierro. No es que estoy de arresto domiciliario. No puedo salir con mis nietos a comer cangrejos, ni con mi señora a tomar helados. Así que ese es el precio que yo estoy pagando injustamente, y soy inocente. Bien, pues entonces nuevamente gracias, economista Danilo Carrera, y también al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Muchas gracias.